Estamos estudiando el material de la verdad fundamental y esta es la lección número 15, que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Quiero darles un versículo clave para esta lección y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra». Básicamente, la Biblia puede dividirse en tres partes principales. El Antiguo Testamento, que enfatiza el ministerio de Dios el Padre. Luego los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que describen el ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en los Evangelios. Y posteriormente, a partir del libro de Hechos y hasta finalizar la Biblia, vamos a encontrar lo que conocemos como la era de la Iglesia. Y a través de esta y viviendo en esta época, se enfatiza lo que es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y por esta razón es absolutamente importante y vital para nuestra vida cristiana. Dios ha dispuesto que toda cosa que se haga en la Iglesia sea hecha por el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro líder, nuestro guía, es quien nos da el poder. Y sin Él no hay ningún modo en que podamos vivir la vida cristiana en la forma en que Dios quiere que la vivamos. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, y este es un versículo clave en la Biblia, es el versículo que el apóstol Pedro cita en el día de Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos, y dice Joel 2, 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. De lo que está hablando o lo que está describiendo es la era de la Iglesia. Está hablando de los tiempos en que el Espíritu Santo será derramado sobre todos los creyentes por todo el mundo. Ahora respondamos esta pregunta. ¿Cuál es la personalidad del Espíritu Santo? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la personalidad del Espíritu Santo? Debemos notar que el Espíritu Santo es una persona o personalidad. No es solamente una influencia o algún tipo de poder. No, es una persona. De hecho, en las Escrituras, Jesús se refiere al Espíritu Santo como Él. Habla del Espíritu como Él. Esto no quiere decir necesariamente que sea masculino, pero esto es lo que significa. En Juan 16, versículo 13, Jesús dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad», está hablando del Espíritu Santo, «cuando venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir». Notémoslo. No quiere decir que Dios sea masculino, no, se están perdiendo el punto por completo. Dios no es ni masculino ni femenino, está mucho más allá de esto. Él creó a la humanidad a su imagen. Ambas imágenes, hombre y mujer, se requieren para mostrar quién es Dios en realidad. Esto simplemente demuestra la persona de Dios. Dios no es solo un espíritu místico, Él es una persona. Voy a mostrarles algunos de los atributos de su personalidad y esto les ayudará a comprender mejor de lo que estamos hablando. El primero es conocimiento. Aquí hay un buen versículo para ilustrarlo. En 1 Corintios 2:11 dice: «Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?» Es decir, nadie te conoce en la forma en que te conoces a ti mismo. Continúa diciendo: «Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Es por esto que las personas pueden estudiar sobre Dios, pero no le conocen a menos que hayan experimentado a la persona del Espíritu Santo. Aquí tenemos otro atributo del Espíritu Santo: la voluntad. Voluntad. Él tiene capacidad de decidir. 1 Corintios 12:11 dice así: «Pero todas estas cosas las hace», hablando del Espíritu Santo, «uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
individualmente como Él quiere. Aquí está hablando sobre los dones del Espíritu Santo y dice que nosotros no los escogemos, no están ahí para que nosotros escojamos cuál nos gusta más, no es así, no, es el Espíritu Santo el que toma la decisión, yo voy a operar este don en tal persona, este otro don en otra, y esto lo hace como Él quiere, y esto demuestra la voluntad del Espíritu Santo. Aquí hay otro atributo, el atributo de su mente, la mente. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, cuál es la voluntad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Lo que está diciendo es que hay momentos en que ni nosotros sabemos, como creyentes, cómo es que debemos orar. Pero el Espíritu Santo ora a través de nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él sabe cuál es la intención, la mente de Dios. Aquí hay otro atributo del Espíritu Santo. Amor. Amor. Qué atributo tan hermoso, y de hecho es una de las descripciones de Dios el Padre. Dios es amor. En Romanos 15:30, Pablo dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y fíjese bien, y por el amor del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y continúa diciendo que me ayudéis orando por mí a Dios. Es a través del amor del Espíritu Santo que te da una habilidad sobrenatural para amar incluso a aquellos que parecen ser indignos de amor. Aquí hay otro atributo del Espíritu Santo, su inteligencia. Oh, así es, Dios es un genio. No hay nadie tan listo como Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 20, dice así, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Dios es un genio, y si pudiéramos aprender a escucharle, Él puede darnos el mejor consejo, un consejo excelente de lo que debemos hacer. Otro de los atributos del Espíritu Santo, y este me sorprende mucho, es la tristeza. Tristeza. Pablo escribe al respecto en Efesios 4:30 y dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Yo no sé qué te diga este versículo, pero personalmente, este es un pensamiento muy aleccionador y me lleva a escudriñar mi corazón, a escudriñar mis motivos y a decir, oh Dios, por favor ayúdame a nunca hacer nada para entristecerte, nada que te cause dolor. Esto no es algo bueno. Entonces, todos estos son atributos del Espíritu Santo de cómo opera en nuestras vidas y muestra su personalidad. Vamos a responder otra pregunta. Vamos a hablar sobre cuáles son los símbolos bíblicos para el Espíritu Santo. Existen muchos de ellos, y voy a escoger nada más 5 de estos símbolos bíblicos que son los que aparecen mayormente. Símbolos bíblicos. Estos símbolos se utilizan para describir las diferentes formas en que el Espíritu opera en nuestras vidas. Porque Dios usa cosas naturales para ayudarnos a comprender las cosas sobrenaturales. Toma algo que ya conocemos para describirnos un concepto que no conocemos, el mundo espiritual, cómo opera en nuestras vidas. Aquí el primero, fuego. Fuego. Este es un uso bastante común como símbolo del Espíritu Santo. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, aquí encontramos las palabras de Juan el Bautista, justo antes de bautizar a Jesús en agua, y dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice Juan. Y continúa, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Notémoslo. No solamente en Espíritu Santo, también en fuego, que habla de pasión, pasión que arde en nuestro interior. El fuego de Dios. Este es un uso común del Espíritu Santo y lo vemos una y otra vez por toda la Biblia, y simboliza una de las maneras en que el Espíritu Santo opera en nuestra vida. Un hermano dijo algo que me gustó. No es fuego, sino está ardiendo. Y eso es cierto.
Aquí hay otro atributo, o debería decir un símbolo del Espíritu Santo, y es viento. El viento. Y otra vez, no es viento a menos que esté soplando, a menos que haya vida en él y se esté moviendo. En Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, hablando de los discípulos en el aposento alto, dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y este es un símbolo común utilizado en la Biblia para el Espíritu Santo, el viento. Y si no se mueve o no está soplando, no es viento, amigo. Aquí hay otro de los símbolos del Espíritu Santo. Agua. Agua, sí, es un excelente símbolo para el Espíritu Santo. En Juan 7, versículo 38, Jesús está hablando sobre la venida del Espíritu Santo y su actuar en la era de la Iglesia, la era del Espíritu Santo. Jesús dice, Juan 7, 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y continúa diciendo, esto dijo del Espíritu, el Espíritu Santo, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Y este es otro símbolo del Espíritu Santo, el agua. Y otro es aceite, aceite. Este es un símbolo común que se usa una y otra vez y es precisamente la razón por la que los ministros ungen a las personas con aceite, porque es simbólico, es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. Un buen versículo de la Escritura para esto es Salmo 89:20, donde dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, lo ungí con mi santa unción. Y de nuevo, hay muchos versículos que utilizan este símbolo del aceite para el Espíritu Santo. Y finalmente, recuerde que hay muchos símbolos más, pero este es el último símbolo que quiero mostrarles, pero estos son los 5 más comunes. Es la paloma. La paloma. Y una y otra vez en las Escrituras leemos sobre la paloma, símbolo del Espíritu. En Mateo capítulo 3 versículo 16 es donde Jesús ha sido bautizado por Juan en el río Jordán y dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¡Qué ilustración tan hermosa! ¡Qué símbolo más hermoso del Espíritu Santo! Y esto demuestra cómo el Espíritu opera en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar sobre otra de las áreas. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Es bastante obvio que el ministerio de Cristo Jesús fue un ministerio que operó por completo, totalmente, a través del poder del Espíritu Santo. Este es el primero que quiero mencionarles. Y en este momento no leeré todas estas escrituras, por favor asegúrese de leerlas para su propio beneficio espiritual. Pero en Lucas 1:35 habla sobre Jesús y dice que él fue nacido del Espíritu. Es decir, fue un nacimiento milagroso, lo que llamamos nacimiento virginal. Y lo fue, porque el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María. Entonces, el nacimiento milagroso de Jesús fue una obra del Espíritu Santo. El segundo es que él estaba lleno del Espíritu. Lo encontramos en Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tú y yo como creyentes tenemos una medida del Espíritu Santo, pero Jesús tenía la unción completa. Como iglesia tenemos la unción completa del Espíritu Santo, pero cada uno de nosotros solo somos miembros de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Otra de las cosas que vemos que el Espíritu Santo operó en la vida de Jesús es que él estaba guiado por el Espíritu. En Mateo capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús fue llevado al desierto y vemos que una y otra vez Jesús era guiado por el Espíritu Santo. ¡Qué ejemplo tan excelente para ti y para mí! Si vamos a vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos, debemos aprender a ser guiados por el Espíritu. Otra es que Jesús ministró a través de la predicación por el Espíritu. En Lucas capítulo 4, versículo 18,
Jesús está leyendo del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. No hay nada como predicación que tiene la unción de Dios. Jesús lo demuestra en su propia vida y en su ministerio, que ministraba y predicaba por el Espíritu Santo. Otra es una que no vemos mucho en estos días, pero creo que hay una gran necesidad de ella. Mateo 12:28. Jesús expulsaba a los demonios, espíritus inmundos, por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo lo supera todo. Entonces, cuando los espíritus demoníacos comenzaban a manifestarse y a operar, Jesús, a través del poder del Espíritu, tomaba autoridad sobre ellos y les ordenaba que se salieran y se fueran, y ellos tenían que obedecer, porque Jesús es Señor. Entonces, Él expulsaba demonios por el poder del Espíritu Santo. El siguiente punto con respecto a la vida de Jesús es que Él tenía la unción del Espíritu Santo. Yo pienso que esto es muy importante y ahora quisiera leerles este versículo. Está en Hechos capítulo 10, verso 38, porque nos muestra cómo es que el Espíritu Santo operaba a través del ministerio de Cristo Jesús. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, habrán personas que digan que como Jesús era el Hijo de Dios, es por eso que hacía estas cosas milagrosas, y, bueno, esto no es lo que este verso dice. No, de hecho, de acuerdo a las Escrituras, Jesús se limitó a sí mismo como hombre. Él vino y anduvo entre nosotros como hombre. Él vino a poner un ejemplo para nosotros y la forma en que el ministerio cristiano debe operar en nuestra vida. Entonces, este versículo en Hechos 10:38 nos dice que la manera en que Jesús operaba su ministerio sobrenatural no era a través de su atributo divino de ser el Hijo de Dios, pero dice que lo hacía a través del poder del Espíritu Santo. Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo, quien anduvo haciendo bienes. Y esto significa que está poniendo un ejemplo para ti y para mí, como ministros cristianos, como creyentes cristianos, de que si solamente ponemos nuestra vida en armonía con el Espíritu, en sumisión al Espíritu Santo, entonces Dios va a operar en nuestras vidas de una manera sobrenatural también. Y por último, quiero hablar en Hebreos 9, versículo 14, habla de cómo Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha por el Espíritu. Es decir, la razón por la que Él fue capaz de ir a la cruz, la razón por la que Él pudo lograr lo que hizo en el Calvario, es a través del Espíritu Santo. ¡Qué ejemplo tan piadoso para ti y para mí en nuestra vida cristiana! Y finalmente, lo último que quiero decir es que fue resucitado por el Espíritu Santo. En Romanos 8:11, y si el Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales. ¡Qué promesa tan hermosa! ¡Qué promesa tan hermosa que tenemos del Espíritu Santo! Y una última que quisiera mencionarles es que Jesús nos da mandamientos por el Espíritu. Hechos 1 y 2. Le encontramos dándonos mandamientos a nosotros como creyentes a través del Espíritu Santo. Ahora, lo último de lo que quiero hablarles hoy es de cómo opera el Espíritu Santo en la iglesia. Vemos el ejemplo en la vida de Cristo, pero muchas personas no lo comprenden, pero Dios quiere que la iglesia opere a través del poder del Espíritu Santo. Necesita ser algo que sea totalmente sobrenatural. Y sin esto, entonces no hay forma en que nosotros, solo siendo personas, siendo meramente hombres y mujeres, podamos vivir la vida de Cristo como es la intención de Dios que sea, como quiere que vivamos. En Juan, capítulo 3, versículos 1 al 5, Jesús habla de cómo debemos nacer del Espíritu. Es decir, no es suficiente con que Cristo haya experimentado un nacimiento virginal milagroso
tú y yo debemos experimentar el nacimiento de Dios, ese nacimiento que viene del Espíritu Santo. Él hace que nuestro corazón y nuestro espíritu cobren vida ante Dios. Pablo dice en la epístola a los Efesios que estábamos muertos en nuestros pecados, en transgresiones y pecados. Habla de nuestro espíritu, de que nuestro espíritu estaba muerto ante Dios. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu Santo, nacidos del poder del Espíritu Santo, nacidos de Dios, nuestro espíritu cobra vida. Vida. Lo segundo que quiero mencionar, y en esto nos vamos a enfocar en esta lección, es el ser bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados en el Espíritu Santo o bautizados por el Espíritu Santo. Hechos 1:8, que es nuestro versículo clave de la lección, donde Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me seréis testigos, serán mis testigos. Esta es la intención de Dios para la vida de todo creyente, que recibamos esto. Pedro habla sobre esta experiencia sobrenatural y dice, esto es para ustedes, a quienes les está hablando, y dice, es para sus hijos, incluso aquellos que no han nacido, y es también para aquellos que están todavía por venir, es decir, continúa en tanto exista el tiempo, para tantos cuantos el Señor haya llamado. Es lo que Dios quiere para nosotros. Otra área en la que quiero que nos enfoquemos es que quiere que seamos guiados por el Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14, habla de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos maduros de Dios, hijos e hijas. Son los hijos de Dios que han entrado a la madurez. Aquellos que no son guiados por su carne, que no son guiados por sus emociones, no son guiados por necesidades, por lo que ven, son guiados por el Espíritu de Dios. Y esta es la intención de Dios para todos nosotros. Otra área en la que la Iglesia opera por el poder del Espíritu Santo es que debemos ser testigos, testificar por el poder del Espíritu Santo. Lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 11 y 12. Es por el poder del Espíritu Santo, y es de esta forma en que los profetas antiguos hablaban ungidos de Dios. Y así es como Dios quiere que testifiquemos y compartamos nuestra fe. Milagros, oh sí. Los milagros todavía ocurren porque el Dios de los milagros todavía vive. ¿Cómo ocurren en nuestra vida? Es a través del poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículos 5 al 7, vemos cómo tuvieron lugar todo tipo de señales sobrenaturales y maravillosas. Ahora, habrá alguno que te diga que eso solo pasaba en el libro de Hechos, esto ya no ocurre en nuestra época, en nuestro tiempo. Pues yo no estoy de acuerdo, Señor. No puedes mostrarme un solo versículo de la Escritura que me diga que la era de la Iglesia ha cambiado o que es diferente. Esto todavía es la época de los hechos de los apóstoles. Aún es una continuación. De hecho, si vemos el final del libro de Hechos, no pone punto y final a la historia, no concluye. Solamente deja de contar la historia, porque aún continúa al día de hoy. Y Dios aún realiza milagros al día de hoy, a través del poder del Espíritu Santo. Otra área en la que el Espíritu Santo opera en la Iglesia es a través de su unción. Segunda de Corintios 1:21. Ahí habla de ser ungidos con el poder del Espíritu Santo. Esta es la intención de Dios para todo creyente, para toda iglesia. El que sea una iglesia llena del Espíritu, una iglesia guiada por el Espíritu. Esta es la intención de Dios para nosotros como creyentes cristianos. Otra área en la que el Espíritu Santo opera es la renovación de nuestra mente. A través de la palabra, el Espíritu de Dios cambia nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, sino transformaos. Y esto humanamente no es posible. La única manera en que podemos ser, y la palabra usada ahí es metamorfosis, que podemos cambiar de ser una pequeña oruga a una hermosa mariposa es solamente a través del poder del Espíritu Santo. Él renueva nuestra mente y aprendemos a pensar en la forma que Dios piensa.
Otra de las formas en que el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia es a través de la vida. Vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. Que es a través de la vida que es en Cristo que somos libres de la ley del pecado y la muerte. Vivimos por encima de esto a través del poder del Espíritu Santo. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos da sabiduría. Sabiduría. Un buen ejemplo de esto es en el libro de Hechos, Hechos 15, versículos 28 y 29. La iglesia primitiva no sabía qué hacer respecto al problema de la circuncisión, porque todos los primeros cristianos eran judíos, pensaban que todos también debían ser judíos antes de poder ser cristianos. Pero a través de la sabiduría del Espíritu Santo, Dios les da revelación y les responde y les muestra lo que tenían que hacer en este problema difícil. Y esto aplica para nosotros también. Hay muchas cosas diferentes que enfrentamos muchos retos diferentes y que a veces no sabemos qué hacer. Pero si buscamos a Dios, si buscamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revelará escrituras y también nos revelará misterios y nos dará sabiduría sobrenatural para que tengamos la capacidad de encontrar solución a los problemas difíciles. Es solo a través del Espíritu Santo. Muchos hombres en la Biblia hicieron esto. La Biblia habla sobre Daniel y de cómo fue capaz de desatar nudos difíciles, porque él había sido ungido por el Espíritu de Dios. Y eso no solo está disponible para Daniel, sino que está disponible para la iglesia hoy. Y todo creyente debe esperar recibir este bautismo maravilloso del Espíritu y caminar en el Espíritu. Y al hacerlo, viviremos la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos en verdad. Que Dios te ayude en tu viaje cristiano a ser guiado y a ser lleno con el Espíritu Santo.